Buenos días. Vamos a permitir un minuto más para que se acaben de conectar todos sus compañeros, chicas. ¿Algún problema con sus tareas que hayan tenido, chicas, las que ya se conectaron? ¿Preguntas o dudas sobre la tarea, sobre la clase pasada que estábamos y terminamos de ver? No, profe. Ok. Muy bien. Vamos a iniciar con la clase. Todavía no ingresa su compañera que estaba exponiendo. En lo que ingresa, bueno, yo continuaré la clase que ella estaba dando. Solamente que yo les voy a mostrar mi presentación. Déjenme, les comparto la pantalla. Ok. No sé si ya se vea la pantalla, chicos. Sí, muy bien. Entonces, estábamos viendo la célula en la ocasión anterior, ¿sale? Déjenme darle paso nada más a su compañero y poner su asistencia. Muy bien, entonces estábamos viendo esa célula. ¿Alguien me puede decir cuál es la definición de la célula? ¿Cuál sería la célula? Si quieren, para que no nos amontonemos, si pueden alzar la manita ahí en Classroom para ya seleccionar a quien participa, por favor. ¿Quién me dice qué es la célula? ¿Quién dice yo? A ver, Liz Baby, dígame qué es la célula. Es algo que puede vivir eh, por sí sola Ajá, y ok. pues Ajá, ah, que es un organismo vivo y puede tener igual alguna, ¿cómo se llama? Su núcleo y tiene partes iguales que que se llaman, que tienen nombre y forman una célula. ok, bien, Liz Baby. Muy bien, entonces voy a pasar esta. La célula como tal, la definición que nos dio Liz Baby, pues bueno, nos describió como tal la célula, pero no es la definición, ¿sale? La definición como tal es de la célula es la unidad básica funcional, ¿sale? Que va a componer a todos los individuos o a todos los organismos vivos, ¿sale? Entonces es unidad básica funcional, ¿sale? Para todos los organismos. En este caso, para nuestros métodos de estudio, pues es para cada uno de los individuos o en el caso, pues, de los seres humanos a los cuales nosotros vamos a estar estudiando anatómicamente, ¿sale? La célula pues van a formar pues los tejidos que a su vez recuerden que forman órganos que a su vez pues forman a los organismos vivos. Lo que vimos en toda esa cadena de organización desde los elementos químicos hasta el organismo como tal. Entonces, definición de célula es la unidad básica funcional, ¿sale? Esa parte ya la habíamos visto cuando las clases pasadas, en lo que vimos de la organización, en los niveles de organización, cuando vimos la parte de la célula. Muy bien, existen varias teorías celulares como tal. Menciona una que todos los organismos están formadas por una o más células. Para que sea un organismo necesita tener una célula. Entonces, una célula, un organismo unicelular, pues es un organismo prácticamente, porque está formada de una célula. Un organismo pluricelular, pues está formada por dos o más células, las cuales van a formar precisamente todo un organismo completo.
Conforme vaya avanzando o conforme se vayan aumentando más las células, pues obviamente el organismo va a ser muchísimo más complejo como nosotros. Nosotros somos organismos muy complejos porque pues tenemos demasiadas células. De esas células se crean tejidos, órganos, de los cuales cada una de esas pues nos está dando como parte una funcionalidad específica. Por eso somos organismos complejos. La segunda teoría dice que la célula es la unidad básica de estructura y función de los organismos. ¿Sale? Como lo habíamos mencionado ahorita, pues es básica, estructura precisamente al organismo y pues es una funcionalidad. Digo, puede ser un organismo unicelular que tiene la misma función como todos, o puede ser un organismo pluricelular donde cada una de las células tienen funciones muy, muy específicas. Y por último, dice que las células nuevas provienen de una reproducción celular de células que ya existen previamente, ¿sale? Es decir, de una célula madre se crean células hijas, como ahora, bueno, lo vamos a ver en la mitosis y en la meiosis, provienen de una célula y después se dividen en dos y crean dos células hijas en caso de la mitosis. En caso de la meiosis nos dan cuatro células hijas, ¿sale? Que es lo que vamos a ver posteriormente al término de este tema. ¿Qué características van a tener las células? ¿Sale? Uno, pues van a almacenar los ácidos nucleicos, que es el material genético. Ya habíamos dicho, una de las macromoléculas, una de las cuatro macromoléculas, pues es el ADN y el ARN. ¿Sale? Entonces, nos va a estar almacenando ese material genético. ¿Alguien me puede decir por qué es importante el material genético? ¿Quién me dice por qué es importante el material genético? Para que las células vayan llevando su proceso. Para que las células vayan llevando su proceso. ¿Qué proceso, Arlet? ¿Qué proceso es el que va a llevar a cabo? El de la mitosis y la meiosis, sí. ¿Ok? Una parte sería ese proceso de la división celular, efectivamente. La otra, el material genético, recuerden, bueno, si lo leyeron, si lo han escuchado en algún momento, recuerden que nos va a servir precisamente para dar las características de cada individuo, ¿sale? El ADN contiene varios ácidos nucleicos que nos van a dar precisamente esos genes específicos de los cuales nosotros vamos a heredar de la célula madre o de la reproducción celular como tal de papá y de mamá, ¿sale? Entonces, para eso nos va a servir ese material genético. Muy bien, producen pues proteínas por medio de una estructura conocida como ribosomas. Ahorita vamos a hablar sobre los ribosomas. Utilizan alimento que transportan o transforman energía química formando moléculas de ATP. El ATP es la energía o son las monedas de energía que va a dar cada una de las células. Entonces, cada célula, por medio de todas las otras biomoléculas como es la glucosa, los lípidos, las proteínas, las van a convertir como tal en energía una vez que ingresen a cada una de las células y pues es lo que nos va a dar precisamente la energía constante y revitalizante para cada una de las funciones celulares, ¿sale? Entonces para eso nos va a servir ese ATP. El ATP como tal es el adenín trifosfato, ¿sale? Que es la moneda a cambio de energía que va a pagar la célula para poderse seguir en movimiento o todas sus actividades conforme vaya haciéndolas durante el día. Y las células pues contienen una membrana celular compuesta por lípidos y proteínas, que es la membrana celular como tal. Y bueno, también ahorita la vamos a describir en las características o en los organelos como tal. Muy bien. Entonces, bueno, aquí dice una imagen. Dagoberto, me parece que es hora de que hables con tu hijo. Otra vez se encerró en el baño. Y menciona Dagoberto, ya sabes que a esa edad solo se piensa en la mitosis, ¿sale? O sea, la división celular. Es un chiste ahí científico, a ver si lo llegan a captar, ¿sale? Muy bien. Entonces, los tipos de célula. Esto ya nos había descrito su compañera, bueno, medio descrito la otra vez, Lisette, que no sé si ya se encuentra Lisette, pero creo que no, ¿verdad? Todavía no, no la tengo aquí con asistencia. Muy bien, entonces los tipos de célula. Tenemos células procarióticas y eucarióticas. Entonces, Odalis, ¿me puede decir cuál es la diferencia entre una célula procariótica y una eucariótica, Odalis?
Ok, Marisol levantó la manita. Cuénteme, Marisol, en lo que Odalis busca en su apunte. Bueno, a mí me parece que la eucariota Ujú. cuenta con núcleo y Ah, la procariota no posee núcleo. efectivamente, esa es la gran diferencia, Marisol, me queda muy bien, de una eucariótica y una procariótica. Es decir, la eucariótica tiene su ADN dentro de una capa, es decir, dentro del núcleo, mientras que las procarióticas no cuentan con núcleo y su ADN entonces va a estar nadando por todo el citoplasma, ¿sale? Esa es la gran diferencia entre una procariótica y una eucariótica. Y como tal, pues la que nos va a formar elementos u organismos multicelulares son las eucarióticas, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues son las que van a llevar mayor funcionalidad y la que van a estar pasando los materiales genéticos. En el caso de la procariótica, comúnmente nada más hace una división celular que se llama mitosis. Ellos no hacen la segunda división o la otra división que se llama meiosis porque ellas no se tienen que reproducir entre sí o con otro organismo, ellas solamente se reproducen y pasan el mismo material genético como tal, como por ejemplo las bacterias. En el caso de las eucarióticas, que es como nosotros estamos formados, hay unas células eucarióticas que sí hacen meiosis y nos van a dar como resultado las células gaméticas, que es el espermatozoide y los óvulos. ¿Sale? Entonces, esa es la gran diferencia entre una procariótica y una eucariótica, además también del tamaño. Las eucarióticas son un poco más grandes que las procarióticas. Entonces, también esa es la gran diferencia entre una y otra. ¿Sale? Entonces, como les decía, el tamaño, por ejemplo, las procarióticas nos van a formar precisamente las bacterias y las bacterias más antiguas como las arqueas, que son las que más se han descubierto en el mar precisamente, son las más antiguitas y bueno, van a medir aproximadamente 1 micrómetro de diámetro. ¿Sale? Entonces son muy pequeñitas y como por ejemplo aquí vemos su ADN que no está envuelto en una capa como núcleo. Tendrá todos los organelos habidos y por haber de una célula, pero no tiene un núcleo. Entonces es una de las grandes diferencias mientras que las eucarióticas miden más de 20 micrómetros, entonces mide 19 veces más grande que las procarióticas. Entonces, esa es la gran diferencia también en el tamaño. Y su ADN lo contiene precisamente en una membrana celular que se llama núcleo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, los tamaños de una célula eucariótica y, por ejemplo, aquí vemos una bacteria que se llama Cianobacter, los estafilococos, que son un poquito más pequeños, la Escherichia coli, que también es una bacteria. Y bueno, a comparación de las células, los virus, que no son células, son muchísimo más pequeños que una célula procariótica y una célula eucariótica. ¿Saben? Entonces, para que vayan viendo los tamaños en micrómetros de los cuales van a medir. Solamente los podemos ver, obviamente, al microscopio, estas tipos de células y también los virus. Entonces, son diferencias entre uno y otro. Muy bien. Entonces, los tipos de célula, pues van a contener las eucarióticas el ácido nucleico envuelto, dijimos que en un núcleo. Vamos a pasar esa y esa. Entonces vamos a empezar con los organelos que se encuentran dentro de la célula. Los organelos son como los órganos de cada una de las células, ¿sale? Entonces tenemos un organelo que se llama citoplasma. ¿Alguien me puede decir qué es el citoplasma? ¿Qué es el citoplasma? Yo. Es el material gelatinoso que se encuentra dentro de la célula procariotas y eucariotas. Efectivamente es el material gelatinoso que se encuentra en las células procarióticas y eucarióticas. Es decir, es como su líquido en donde va a contener o donde se van a estar moviendo varias proteínas o varios ribosomas dentro de la célula. Es lo que nos va a dar o nos va a corresponder el transporte de la célula. Entonces, si nosotros viéramos el citoplasma, pues más o menos va a ser como gelatina, ¿sale? Entonces es lo que nos va a dar una parte de la estabilidad, como dijo, bueno, como les estoy explicando, de la estabilidad dentro de la célula. Muy bien, gracias Arlet por tu participación. Entonces, ¿para qué nos van a servir los organelos? Los organelos nos van a servir para la división del trabajo. Cada organelo va a llevar a cabo una función específica, ¿sale? No todos los organelos van a llevar la misma funcionalidad dentro de la célula, entonces para eso nos va a servir estos organelos. Si ustedes lo investigaron y algunos sí me pusieron las diferencias entre una célula vegetal
y una célula animal, pues varía un poquito. La primera es que la forma es completamente diferente, ¿sale? La segunda es que tienen ahí otras partes donde se crea la clorofila dentro de la célula vegetal a comparación de la célula animal. Para nuestro caso de estudio, pues la célula vegetal no es para nosotros, ¿sale? Para nosotros va a ser el estudio de la célula animal. Entonces, tenemos otro de los organelos que se llama membrana celular y es la que hablábamos la semana pasada. Esta membrana, pues, es todo lo que rodea la célula, es la cápsula completa de la célula y su función, pues, prácticamente es proteger y resistir hacia lo exterior, ¿sale? Estas membranas van a estar conectadas entre sí, entre cada una de las células, ¿sale? Porque cada una va a llevar una conexión y una comunicación entre ambas o entre las todas que están alrededor, ¿verdad? No solamente la membrana va a servir para esa parte, sino que también es flexible. Se va a llevar una flexibilidad importante porque dentro del órgano donde se encuentre, pues va a tener diferente formación o diferente estructura importante para dar el tejido subsecuente. También va a jugar un papel importante pues para la obtención de los nutrientes de la célula y no solamente para la obtención, sino también para la excreción de cierto material que ya no se requiere dentro de la célula y pues lo tiene que excretar. Las células también hacen como digamos popó, ¿sale? Entonces lo tienen que excretar, cosas que no sirvan, lo tienen que excretar. Hay algunas células que son un poquito más específicas y su membrana celular sirve para abrirse un poquito y comerse los bichos que no nos sirven dentro del cuerpo, ¿sale? A esta función se le llama fagocitosis, es decir, se comen bacterias, virus, lo que no sirva dentro del cuerpo para degradarlo y escupirlo ya como si fuera su excremento, ¿sale? Entonces, para eso también nos sirven las membranas celulares. Y bueno, también va a ser selectivamente el contenido de la célula, permitiendo a través de la membrana se produzcan ingredientes de concentración. Cada una de las membranas va a estar compuesta de lípidos, como habíamos tocado la clase pasada, es decir, de ácidos grasos y de fósforo, ¿sale? O de fósforo. Por eso es una membrana fosfolípida. Entonces, eso nos va a ayudar con los ciertos canales a meter nutrientes, sacar desechos, ¿sale? Entonces, eso es como se va a estar formando la membrana celular. Entonces, les presento la membrana celular un poquito más en grande. Entonces, tenemos precisamente los elementos que es el fósforo y tenemos los ácidos grasos, que es lo que contiene aquí lo azulito. Lo demás, por ejemplo, aquí son canales, están creados por una proteína, son canales para la entrada y la salida de nutrientes, de excreción. Hay algunas interconexiones específicas en las membranas celulares por fuera, que va a ser llevada a cabo para la comunicación entre célula y célula. Entonces, esta es la membrana celular más pequeñita que, ahora sí que si lo vemos más hasta el fondo, la membrana de la misma célula, pues es como la vamos nosotros a encontrar, ¿sale? Entonces les decía que está contenido por lípidos y proteínas, una pared que va a estar conteniendo el citoplasma y todos los organelos dentro de la célula, va a ser una cubierta externa para protección y la forma de la misma, y pues va a mantener la integridad e individualidad de cada una de las células. La membrana celular, como les dije, va a dar la forma de cada una célula, porque no es lo mismo ver una célula muscular que una neurona, o ver una célula del corazón, a ver una célula del músculo del conejito. Entonces, cada célula son completamente diferentes y la diferencia nos las va a dar precisamente la forma de la membrana celular. Muy bien. Cari, ¿me puede decir para qué nos sirve el núcleo? Karina Villeda. ¿Para qué me sirve el núcleo, Cari? Es el que contiene toda la información. Ese es el que contiene la información. ¿Quién me dijo eso? Ah, Cari Yo, Villeda, ya. yo, Y efectivamente es el que nos va a contener toda la información. Muy bien, Cari. Y también está formada por una membrana, ¿sale? Y esa membrana tiene poros, como lo estamos viendo aquí en la imagen. Los poros nos sirven para alguna reproducción de entre el ADN y el ARN. Eso lo van a ver en bioquímica. Entre el ARN y el ADN hay como una reproducción, una réplica del ADN hacia el ARN. Ese va a salir por estos poros precisamente de la célula y nos va a llevar a cabo en otra región celular o en otro organelo celular la creación de ribosomas o de proteínas específicas para la funcionalidad de la célula. Entonces, para eso nos sirven los poros que se encuentran dentro del núcleo, ¿sale? Dentro del núcleo se contiene el material genético que es el ADN, ¿sale? Muy bien. Entonces, cuando el ADN no se encuentra
desdoblado y se encuentra todo enrolladito, 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 como lo vamos a ver en la mitosis, perdón, en la meiosis, van a formar precisamente cromosomas. Los cromosomas son los que nos van a determinar precisamente la genética de cada uno y bueno, ¿alguien sabe cuántos cromosomas tiene el ser humano? ¿Qué cantidad de cromosomas tiene el ser humano? 46. 46. ¿Quién me lo dijo, Cari o Yetzabe? Cari. Ok, muy bien, Cari Villeda. Efectivamente, 46 cromosomas o 23 cromosomas o 23 pares de cromosomas, ¿sale? Entonces va a depender también del tipo de célula, ¿verdad? Porque no es lo mismo la célula del cerebro a la célula del espermatozoide, ¿verdad? Entonces, pero como en general tenemos 23 pares o 46 cromosomas. ¿Y cuántos de esos cromosomas son sexuales? 16. Válgame Dios, no. No sé quién me lo dijo, pero creo que fue Vane. No, Vane. ¿Cuántos cromosomas son sexuales? Alan, ¿cuántos cromosomas son sexuales de los 46 que tenemos? Solo 2, ¿no? Exacto. ¿Quién me dijo la respuesta? Yo, Brenda. Yo. ¿Quién es yo? Brenda, ¿verdad? Muy bien, Brenda. Ah. Efectivamente, Brenda. Solamente tenemos 2 cromosomas que son sexuales y es la que nos da precisamente la XX en las mujeres y la XY en los hombres, ¿sale? Entonces, solamente 2 cromosomas. Muy bien. Entonces, eso es parte del núcleo. El nucleolo que se encuentra dentro del núcleo, les presento una fotografía microscópica. Esto es el núcleo, ¿sale? Todo esto es el núcleo y este es el nucleolo. El nucleolo pues contiene una membrana propia, como estamos viendo, ¿verdad? Una membrana propia que tenemos precisamente aquí. Ahí va a estar conglomerado pues el ARN, el ácido ribonucleico, y su función pues es sintetizar un tipo de ARN que se llama ARN receptor, ¿sale? Entonces para eso nos sirve el nucleolo. Entonces tenemos núcleo, que es donde se encuentran los cromosomas o el ADN, y el nucleolo que nos va a contener pues el ARN, ¿sale? Y bueno, si vemos por acá tenemos poritos pequeños donde va a salir precisamente en algún momento ese ARN para formar proteínas dentro del citoplasma. Entonces, ese es el núcleo y el nucleolo. Como ven, tiene una funcionalidad específica. Si yo veo una célula procariótica, no tiene este núcleo, esta membrana, ¿sale? A comparación de una eucariótica, que es la que estamos hablando precisamente, que sí tiene una membrana celular para formar el núcleo y el nucleolo donde va a contener nuestro material genético. Y es bien importante precisamente esto, porque si en algún momento esto falla, puede haber alteraciones también genéticamente o alteraciones dentro del ADN y es donde vamos a tener alteraciones posteriores, ya sea en mí mismo o en generaciones futuras. Entonces, por eso nos sirve también nuestro núcleo como protección. Muy bien. El nucleolo pues son filamentos formados de 9 pares de microtúbulos, son formados por cilios y se forma una función organizacional de fibras de uso mitótico. Este uso mitótico nos va a servir precisamente cuando hay una división celular. ¿Qué es lo que va a jalar? Bueno, si ustedes ya hicieron la tarea y ya leyeron lo de la mitosis y la meiosis, el uso mitótico nos va a jalar precisamente los cromosomas para poderlos separar, las patitas de los cromosomas, en el caso de la mitosis, poder separar las patitas y que se empiece a dividir precisamente la célula en dos. Para eso nos va a servir también la parte del nucleolo. Obviamente el nucleolo se va a convertir en esos filamentos de uso mitótico una vez que inicie la división celular. Si no inicia división celular y está en una interfase, es decir, en una fase estática la célula, entonces el uso mitótico se convierte en el nucleolo, ¿sale? Entonces, precisamente para eso nos va a servir posteriormente en el siguiente tema. Otro organelo importante son las mitocondrias. Vamos a ver. Alan no me respondió hace rato. Cuénteme, Alan, ¿para qué nos sirven las mitocondrias? Si está hablando, prenda su micrófono, Alan. Yo, profe. Voy. Nos ayuda a la producción de energía mediante el consumo del oxígeno. Ok, muy bien, Alan. Efectivamente. ¿Quién me dijo yo también? Yo, Yetza. Ok, Yetza, cuénteme. Su principal función es la producción de energía. Ok, muy bien. Efectivamente, tanto Alan como Yetza, efectivamente nos sirven para la producción de energía.
¿sale? Es decir, la formación del ATP, que es el adenín trifosfato, ¿sale? Entonces, para eso nos van a servir esa mitocondria. Van a llevar varias reacciones químicas, entre ellas, por ejemplo, la reacción del ciclo de Krebs, que en algún momento lo van a ver en bioquímica, que nos va a dar precisamente la formación de energía, que es el ATP. Va a ser capaz también de replicarse la mitocondria, ¿sale? ¿Por qué? Porque entre más energía se requiere en una célula, mayor tiene que tener cantidad de mitocondrias. Entonces, esta sí se puede reproducir, es uno de los organelos que sí se puede hacer como una división celular, una mini división celular dentro de la misma célula para producir más mitocondrias, ¿sale? Como estamos viendo en la imagen, esa membrana, bueno, su membrana alrededor hacia adentro se van a formar como túneles. ¿Por qué? Porque todos esos túneles nos van a dar una mayor extensibilidad de la cantidad de producción de energía dentro de la mitocondria. Entonces, bueno, en dibujito la conocemos así como en esta parte, pero si yo la veo microscópicamente, pues la vamos a ver media ovuladita y vamos a tener precisamente todos esos canales que nos van a servir precisamente para aumentar la energía dentro de la célula, ¿sale? ¿Ustedes dónde creen, en qué célula o en qué tipo de célula dentro de nuestro cuerpo, en qué órgano o en qué tipo de célula dentro de nuestro cuerpo vamos a tener más mitocondrias? ¿En la célula animal? No, sí, obviamente en la célula animal. No sé quién me respondió que fue Alan. Sí, obviamente en la célula animal, pero ¿en qué parte de nuestro organismo vamos a tener más mitocondrias? Bueno, ¿qué célula va a tener más mitocondrias? Por ejemplo, ¿en el sistema nervioso o en el corazón? En el corazón, ¿no? Así es, hay más cantidad de mitocondrias en el corazón que dentro de una neurona, ¿sale? Aunque las neuronas también tienen bastantes mitocondrias. ¿Por qué? Porque pues llevamos a cabo toda la cantidad de pensamientos y reacciones que requiere precisamente, pues también va a tener muchas mitocondrias. Y por ejemplo, ¿qué va a tener más mitocondrias? ¿Un espermatozoide o un óvulo? ¿Quién tendrá más El mitocondrias? espermatozoide, ¿no? Así es, el espermatozoide tiene que tener más mitocondrias porque se tiene que mover a mayor velocidad a comparación del óvulo. Ajá. Así es, muy bien. ¿Quién me contestó esa última? Marisol, Marisol, ¿qué? Maqueda. Ok, Marisol me queda para ponerle su participación. Muy bien, entonces esas son las mitocondrias. Entonces, bueno, vemos que las crestas ocurren en algunas reacciones químicas. Las crestas son, vuelvo a regresar a la imagen pasada, las crestas son estas, ¿sale? Son la elongación que encontramos aquí dentro de la célula. Entonces nos sirven las crestas para las reacciones químicas y van a liberar energía que es el ATP, ¿sale? Las células pues que trabajan continuamente como el músculo cardíaco pues tiene mayor cantidad de mitocondrias y esta es una célula del músculo cardíaco, ¿sale? Y aquí volvemos a encontrar precisamente las mitocondrias. Entonces no nada más tienen una o dos mitocondrias, tienen muchísimas mitocondrias dentro del cuerpecito de la célula. Otro organelo importante, pues, es el retículo endoplasmático, y aquí lo podemos dividir en retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Comúnmente se va a encontrar alrededor de todo lo que se encuentra el núcleo, porque ahí se van a llevar a cabo las reacciones con el ARN en la formación precisamente de ribosomas. Y es lo que va a diferenciar entre un retículo endoplasmático rugoso y liso. El liso no tiene ribosomas, no tiene estos granitos que vemos aquí en esta imagen, mientras que el rugoso tiene pegados a su alrededor de toda su membrana enrollada también como la vemos, precisamente esos puntitos que se llaman ribosomas, ¿sale? Y ahí pues van a crear precisamente esta parte cuando se lleve toda la reacción con el ARN. Entonces, aquí ya se los definí, que se debe al proceso de ribosomas el rugoso, mientras que el liso pues no contiene estos ribosomas y tiene algunos ciertos tipos de lípidos dentro de su membrana. Entonces, para eso nos van a servir esta parte. Muy bien. Entonces, aquí vemos el retículo que también está plegado. Las cosas se encuentran plegadas dentro de la célula porque si las extendemos va a ser muy grande. Entonces, como es muy pequeña la célula, digamos vacío, el cuerpecito es muy pequeño, necesitan enrollarse entre unas y otras y poder ser precisamente, tener toda esa superficie, porque necesita una superficie amplia para todas las reacciones que tiene que llevar a cabo la célula, como por ejemplo la mitocondria, que también se pliega dentro de estas crestas. Lo mismo pasa con el retículo endoplasmático. Es como si viéramos un organismo en grande. El intestino, si yo lo desenrollara o lo extendiera, pues mide muchos metros, ¿verdad?
pero como no pueden caber todos esos metros así a lo largo, necesito plegarlo. Y eso es lo que hace el intestino, plegarse para meter los 9 metros del intestino delgado dentro de la pequeña cavidad abdominal. Entonces, lo mismo hace la célula. Para no tener todo desenrollado el retículo endoplasmático, lo que hace es plegarlo. Hace mayor superficie porque se requieren reacciones, pero está enrolladito para no crear tanto espacio. Entonces, por eso hacen esa parte algunos organelos. Entonces, los otros organismos que estábamos hablando se llaman ribosomas, ¿sale? Los ribosomas pues se encuentran precisamente dentro del retículo endoplasmático rugoso, aunque cuando se requiere se separan de este mismo para recrear algunas otras reacciones químicas dentro de la célula, ¿sale? Entonces, precisamente tenemos en el retículo endoplasmático rugoso, pueden transportarse a la célula hasta la membrana celular y ser liberadas en algún momento, ¿sale? Y bueno, también los podemos encontrar como ribosomas libres dentro del citoplasma. Entonces, aquí vemos precisamente estos ribosomas en una fotografía microscópica. Entonces, esos son los ribosomas. Son bolitas prácticamente, son circulares. ¿Sale? Hay otros que no son tan circulares y parecen como manitas, que es lo que estamos viendo aquí. Otro de los organelos es el aparato de Golgi, ¿sale? Como ven, también se encuentra plegado, así como los demás, también se encuentra plegado, y bueno, tiene cavernitas que también van a tener una funcionalidad de algunas secreciones de vesículas. ¿Alguien me puede decir para qué sirve, bueno, más bien, Erika, ¿para qué me sirve el aparato de Golgi? Erika Sánchez. Odalis levantó la manita. Bueno, este interviene en la síntesis de polisacáridos y pues también ayuda a modificar las proteínas. Así es. Entonces, para eso me sirve el aparato de Golgi. Karina, por ahí también alzó la manita. Funciona como constructor de azúcares que almacena junto con las proteínas. Así es, muy bien, Cari. Y alguien más me mandó a Erika. Ahora sí, cuénteme. Es que no agarraba mi internet casi. No se preocupe, pero Elabora usted- proteínas y moléculas de los lípidos, o sea, las grasas. Así es. Entonces, el retículo crea proteínas, mientras que el aparato de Golgi lo que hace es la síntesis de las grasas. Entonces, para eso nos va a servir precisamente el aparato de Golgi. Una vez que las grasas ya estén sintetizadas y se requieran salir de la célula, los va a empaquetar en algo que se llama vesícula, que es igual como los ribosomas que crean el retículo endoplasmático, pero el aparato de Golgi se llaman vesículas, ¿sale? Entonces, es lo que nos va a excretar precisamente esta parte. Muy bien. Otros organelos importantes se llaman vacuolas. Estos son estructuras llenas de fluido que contienen varias sustancias. Generalmente en las células animales las vacuolas son muy pequeñitas y sirven para almacenar cierto tipo de sustancias. Y bueno, en algunos organismos tienen diversas funciones especializadas como digerir alimentos, bombear y retirar el exceso de agua o materiales de desecho del interior de la célula hasta el exterior. Entonces, como nos pueden ayudar para la digestión de los mismos alimentos dentro de la célula o nos sirven para desechos, es decir, llega una bacteria, se come, como les decía, la célula se come a la bacteria, hace una fagocitosis, destruye la célula y el desecho que se crea lo almacena en una vácula y una vez que ya terminemos la vácula con el desecho, sale por los poros de la membrana celular y lo excreta, sale y se va. Entonces, para eso nos sirven este tipo de vácuolas. Entonces, como lo ven, pues aquí tenemos esta vácula que ya aquí, por ejemplo, ya contiene ciertos tipos de sustancias que las va a sacar en determinado momento. Entonces, son pequeñitas y para eso nos sirven esos tipos de organelos. Los otros que tenemos se llaman lisosomas. Vamos a dejarle hasta ahí, chicos. Vamos a conectarnos y desconectarnos. Recuerden que no nos deja grabar más de 45 minutos para terminar los últimos 10 minutos de la clase. Entonces, ahorita los veo otra vez. Ok. No, permítanme tantito. No, sí, ya. Ahorita los veo.